Bienvenidos, bienvenidas, hermanos y hermanas, amigos y amigas, a este programa que tiene como título el día de hoy la Reforma Protestante como paño de fondo para el trabajo pastoral en nuestro país. Hemos realizado 3 programas referidos a la Reforma Protestante o Luterana del siglo XVI y este día lo vamos a dedicar a hablar sobre la situación de la presencia, aporte, contribución del mundo evangélico protestante en nuestro país. Vamos a recordar durante este programa, por ejemplo, las leyes laicas, la Constitución del 33, la Constitución del 25, lo que ocurre en la década de los años 60, 70, 80 y en un momento también vamos a hablar sobre la situación o el cambio de estatus jurídico de las iglesias evangélicas, la promulgación del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en nuestro país y cómo esas actividades o esas fechas importantes tienen una historia que la realizaron líderes y lideresas del mundo evangélico protestante. Primero nuestros hermanos que vinieron como misioneros y después la incorporación de la nación. El día de hoy me acompañan hermanos y amigos que les voy a presentar. Tenemos la alegría de contar con el hermano, aun cuando debiera decir señor, Humberto Lagos Schuffenegger. Él es abogado con una larga trayectoria en nuestro país, vinculada especialmente a la defensa y promoción de los derechos humanos en su trabajo en la Vicaría de la Solidaridad. Humberto también es sociólogo, es un escritor bastante conocido, con una cantidad significativa de libros publicados, es profesor de Derecho y es también profesor de Teología en algunos de nuestros seminarios evangélicos protestantes de nuestro país. Quiero presentar también al pastor Eduardo Cid, que es de la Iglesia de la Misión Evangélica Wesleyana. Él es pastor en la comuna de San Miguel, en la calle Mercedes. Él es uno de los líderes de la Mesa Ampliada y es el actual secretario ejecutivo de la Comisión 31 de Octubre. Recordamos que este programa cuenta con el patrocinio de esta Comisión 31 de Octubre. Se transmite por TNE, Televisión Nacional Evangélica, a través de BTR, los días jueves y los días sábados. El lema que nos une este año es Somos Fe con Historia. Habiendo dicho eso, entonces, ofrezco la palabra a nuestro querido hermano Humberto Lagos para que pueda aumentar algún dato de su biografía, pero para que haga una primera intervención sobre el tema de las leyes laicas como paño de fondo para acompañar la presencia, el desarrollo y el aporte de las iglesias evangélicas en nuestro país. Humberto. Gracias, hermano. Bueno, ya está dicho más o menos los campos de especialidad en los que uno se ha movido y además la preocupación permanente en mi caso ha sido ir fijando en textos, en libros, lo que es la historia del hecho religioso, acá en Chile particularmente, y de las tradiciones evangélico-protestantes. Entonces, bien interesante reflexionar sobre esto, reconocernos un poco en la historia, y cuando uno piensa en la historia, siempre tengo en la memoria al general Carrera, cuando en los años 1811, 1812, él era uno de los militares que manejaba poder político y poder naturalmente en el sentido de llevar a Chile a transformarse en una república. El general Carrera, José Miguel, era muy amigo del cónsul de Estados Unidos en Chile, que ya estaba acá, Joel Robert Poinsett, Pinsetti dicen algunos. El cónsul era de tradiciones evangélico-protestantes y en la amistad con José Miguel Carrera lo fue convenciendo de que en Chile debía instalarse la posibilidad de que diversas tradiciones religiosas, en ese caso particularmente las protestantes, pudieran tener presencia legal y presencia jurídica
cuando era la Iglesia católica la iglesia absolutamente dominante en ese periodo de la historia. Y tal es así que lo convenció a José Miguel Carrera de dictar un reglamento constitucional, año más o menos, como digo, 1811. Y en ese reglamento constitucional lo que se puso respecto de la religión en Chile, que la religión oficial era la católica apostólica, y se borró el nombre romano. Eso provocó un tremendo escándalo, fue el primer intento de los patriotas de nacionalizar a la Iglesia Católica, que en esos años dificultaba los procesos independentistas. Bueno, después viene el tema de ese reglamento provisorio, no duró mucho. Luego vino el tema de Bernardo O'Higgins, cuando en 1819 instala un cementerio disidente allá en Valparaíso, en uno de los cerros. Y eso fue un tremendo impacto que marcaba también la presencia del hecho protestante que estaba asomando en la sociedad chilena de esa época y particularmente en Valparaíso. Bueno, viene una serie de textos constitucionales en que lo oficial desde el punto de vista religioso era la Iglesia Católica Apostólica Romana, y la Constitución de 1830 reafirma ese tema, la del 33 más bien, de 1833, que es la Constitución de más larga vida en la sociedad chilena, hasta 1925, cuando se dicta esta Constitución a la que nos referiremos luego, y que instala oficialmente el catolicismo como religión dentro de la sociedad chilena. Pasan una serie de hechos a los que nos iremos refiriendo, pero creo que es bueno introducir que la presencia del hecho protestante, con misioneros, con presencia viva de pastores que llegaron a Chile, fue creando una conciencia que planteó la apertura definitiva durante el siglo XIX de la pluralidad religiosa que se estaba revelando en Chile y estaba poniendo en cuestión el oficialismo de la Iglesia Católica de la época. Bueno, gracias Humberto por la primera intervención en el día de hoy. Vamos a ofrecer la palabra también al pastor Eduardo Cid para que nos dé su parecer sobre este tema. Eduardo. Bien, en primer lugar quiero agradecer esta gentil invitación que guarda relación con la historia y también, por cierto, con el presente y con el futuro. Escuchaba atentamente a nuestro hermano Humberto y debemos reconocer que muchas veces nosotros, que formamos parte de la Iglesia, ignoramos gran parte de lo que ha sido la historia de la Iglesia evangélica y protestante en Chile. Y cuando tenemos la oportunidad de recurrir a programas como este, a intervenciones como de esta naturaleza, nos damos cuenta cuán grande ha sido el rol que ha jugado la Iglesia evangélica y protestante a nivel mundial, pero particularmente en Chile. Quiero solamente hacer un pequeño énfasis el año 1925. No sé qué tan realidad será esa frase, pero cuando se promulga la separación de la Iglesia y del Estado, la Iglesia Católica dice, bueno, el Estado se separa de nosotros, pero nosotros no nos separamos del Estado. Entonces, ante ese hecho, yo me siento privilegiado de ser parte de una iglesia cristiana y protestante que ha luchado toda la vida por mantener y hacer la voluntad de Dios. El mundo cristiano nunca le ha sido fácil hacerlo. Entonces, desde esa perspectiva, creo que la iglesia chilena es un ejemplo para muchos y muchas otras naciones y países que han vivido ejemplos que han tomado de nosotros, como también un tema que vamos a tratar posteriormente, la ley de igualdad religiosa en Chile. Gracias. Bueno, el profesor o hermano Humberto Lagos nos coloca el sustrato, el piso en el cual debe hacerse su espacio o debe ganar o conquistar su espacio la fe evangélico-protestante, debido a que, como sabemos, la Iglesia Católica Apostólica y Romana es, hasta el año 1925, la religión oficial de este país, y claramente la presencia de otras religiones, de otras espiritualidades o incluso de otras creencias se iban a topar con este predominio, con esta práctica en un país en donde no ser católico no era bien visto.
Por eso quisiéramos ahora devolver la palabra a Humberto para que él nos cuente, nos recuerde esta permanente lucha o esta permanente búsqueda de las iglesias evangélicas por ganarse su espacio en la sociedad chilena. Y nos vamos a remitir entonces a lo que tiene que ver con el inicio de la promulgación de lo que se llama las leyes laicas. Y ahí entonces queremos pedirle a Humberto que nos hable de ese tema y lo que significa para la fe disidente en este país, como algunos de los datos o de las conquistas que van realizando. Entonces, Humberto, te devuelvo la palabra para hablar de las leyes laicas. Es tan entretenido esto recordar la historia, Daniel. Bueno, ahí estábamos hablando de la Constitución de 1833, pero ya la presencia era muy viva, muy notoria, especialmente de líderes evangélicos que venían en calidad de misioneros y que de alguna forma tenían contactos, por ejemplo, de orden político con el liberalismo que comenzaban a hacer en Chile, ¿ya? Y que estaba planteando algunos cuestionamientos respecto del hecho religioso en términos de lo que la Iglesia Católica Apostólica Romana representaba en ese siglo. Y yo recuerdo que en 1854 se crea el patio de disidentes en el Cementerio General, que permitió, al instalarte este patio disidente, permitió que la gente de tradiciones evangélicas que antes eran sepultados en un basural que estaba ubicado al oriente del Cerro Santa Lucía, y no se les permitía tener ataúdes, sino que se los envolvía y se los sepultaba en ese basural, y eso provocaba un tremendo impacto sobre la disidencia religiosa. Pero cuando en 1854 hubo representantes diplomáticos de países protestantes, presionaron a los gobiernos de la época para que se pudiera instalar un lugar donde hubiera un trato más digno en términos de muerte para las disidencias religiosas, particularmente para evangélicos y protestantes. Y ahí se instala el patio de disidentes, que era un basural, que estaba ubicado al costado del Cementerio General, y no hay que olvidar que todos los cementerios de Chile en esa época eran manejados por la Iglesia Católica oficial. La Iglesia Católica se opuso naturalmente a que se instalara el patio disidente, pero cuando la presión política fue tan fuerte, la Iglesia Católica dijo sí, pero exigió que se instalara un muro de 7 metros de alto por 3 de ancho para separar a los pecadores, a los herejes, de aquellos que tenían el camino de salvación guiado y orientado por la Iglesia Católica de la época. Y allí se empezó a sepultar a los protestantes. Hay que recordar que más o menos hacia 1880, el intendente de Santiago de la época tomó la decisión de retirar los restos de los evangélicos enterrados allí, al oriente, en ese basural del patio del Cerro Santa Lucía, y llevarlos al patio disidente. Fueron más de 5.000 personas, o restos de personas, que estaban allí sepultados o enterrados, que fueron llevados hacia el patio disidente, donde hoy día están instalados. Ese patio disidente es un patio histórico. Hay que recordar también en este tema de las leyes laicas, que más o menos en 1860 hay una modificación de la Constitución de 1833, que en términos educacionales permite a las disidencias religiosas instalar sus propias escuelas, y se crean las primeras escuelas de formación protestantes para que quienes militaban dentro de los ámbitos del protestantismo pudieran educar a sus hijos en esa situación. Y otro dato importante es que en 1857 se instala el Código Civil, y ese Código Civil, aparte de todo lo que trae en términos de manejar el derecho en Chile, tenía instalada una situación bastante interesante para las tradiciones evangélicas y protestantes: la posibilidad de crear personas de derecho privado sin fin de lucro. No estaba hecho para las iglesias, pero las iglesias evangélicas y protestantes se asumieron esa posibilidad y se constituyeron como personas de derecho privado sin fin de lucro. Tal es así que entre 1870, más o menos 72, hasta la Constitución de 1925, fueron 35
las iglesias evangélicas y protestantes que se instalaron legalmente como personas jurídicas de derecho privado, y eso les permitió existencia legal en una república donde todavía la Iglesia Católica seguía siendo iglesia oficial. Bueno, estimados y estimadas hermanos y hermanas, estamos hoy día hablando sobre la presencia, la instalación, ¿no es cierto?, de las iglesias evangélicas en nuestro país, y nos acompañan el abogado, sociólogo y profesor de teología Humberto Lagos y el pastor Eduardo Cid, pastor de la iglesia, para no dar el nombre mal, Iglesia Wesleyana, Misión Evangélica Wesleyana. Él es pastor en la comuna de San Miguel en Santiago y es también uno de los líderes de la mesa ampliada EUNE Chile. Estamos hablando sobre este tema importante y quisiera que el pastor Eduardo nos comentara lo que acaba de poner Humberto en la ley de los cementerios, el tema de la educación, no solo católica, y también, ¿no es cierto?, esta posibilidad de tener una personalidad jurídica propia que después va a tener un impacto importante en lo que va de este siglo XXI. Entonces, Eduardo, le ofrezco la palabra. Sí, reitero lo que mencioné hace unos minutos atrás respecto del costo que ha significado en Chile para las iglesias cristianas evangélicas respecto de la Iglesia Católica Romana. Yo quiero simplemente mencionar que incluso cuando se da la posibilidad que las iglesias evangélicas y protestantes tengan personalidad jurídica, no lo fue de derecho público, sino que fue de derecho privado. Es decir, quedábamos al arbitrio de quien estaba gobernando para aparecer o hacer desaparecer esa personalidad jurídica que tenía solamente un derecho privado. Por tanto, cuando estamos hablando nosotros de la historia de la Iglesia, de este proceso a veces casi inhumano en relación a quienes participaban o eran participantes de esta Iglesia, nos damos cuenta cuán importantes han sido las leyes laicas en nuestro país y el costo o la dificultad que hayan tenido para también llevarse a efecto. Podemos mencionar simplemente que, y reitero lo que dije de la Constitución de 1925, que aún así, habiendo promulgado la separación de la Iglesia del Estado o el Estado de la Iglesia, las iglesias evangélicas siguieron teniendo la misma problemática. Sí. Hoy día podemos decir, o damos glorias a Dios, que tenemos una ley de igualdad religiosa, pero aún teniéndola, en la práctica ha sido muy, muy, muy difícil también llevar a efecto lo que nos corresponde hacer en todo el ámbito que tiene relación con la vida de la Iglesia en el siglo XXI. Desafíos tendremos hoy, mañana y siempre, pero a nosotros siempre nos ha costado sangre, sudor y lágrimas llevar adelante la tarea pastoral, la tarea que no solamente tiene que ver con la fe, sino también con la acción social, tiene que ver con el ser humano, con la educación integral, como se hablaba de la educación, el derecho humano, por ejemplo, de tener un lugar donde ir a reposar cuando uno fallece, un derecho que nos corresponde en respecto de la educación secular. Entonces, la Iglesia siempre ha estado presente desde el momento, estoy recordando, el primer colpostor que llegó a Chile para educar a la luz de la Biblia, con la Biblia en la mano. Y eso hoy día debemos nosotros reconocer que este proceso no ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible con la ayuda de Dios. Y para eso tenemos hombres como nuestro hermano y pastor Daniel Godoy, rector de la Facultad Evangélica de Teología, donde nos invita a reflexionar abiertamente acerca no solamente de la Biblia, sino de todo lo que pasa, a hombres como Humberto, que se han dedicado a defender desde los derechos humanos, pero también desde la fe, la práctica de la fe cristiana, evangélica, desde el más pequeño hasta el más grande, no siendo excluyente absolutamente de nadie. Gracias. Estamos hablando hoy día sobre la reforma como paño de fondo para el trabajo pastoral. Agradecemos tanto a Humberto como al pastor Cid que nos acompañan hoy día y voy a insistir un poquito para poder cerrar esta primera parte, Humberto,
Hemos hablado del matrimonio civil, de la educación laica y de los cementerios laicos como una conquista. Y quiero destacar esta dimensión que ya lo planteaba el pastor Cid, que en una sociedad como la chilena, lo que hoy día tenemos, sea como personalidad jurídica de derecho privado o como personalidad de derecho público, que tengamos libertad de culto, de ir y venir, de celebrar nuestros sacramentos, nuestros cultos, de predicar a la calle o de bautizar, realizar la Santa Cena, la visita a los hospitales, a las cárceles o a los lugares donde un feligrés lo necesita, no es un proceso que se dio de la noche a la mañana, sino que es un largo proceso en el cual muchas personas han colaborado, contribuido, inclusive arriesgado sus vidas para que hoy día tengamos una sociedad más democrática, más plural, que tenga reconocimiento a las diferencias religiosas, además de las religiones abrahámicas, también a las espiritualidades y a las creencias. No sé si tú, Humberto, puedes profundizar un poco sobre esto, pero también marcar esta diferencia entre la existencia de una corporación de derecho privado y la diferencia de una corporación de derecho público. Te ofrezco la palabra para que puedas profundizar sobre este tema que es tan importante para nuestra identidad evangélico-protestante en nuestro país. Bueno, como decíamos, Daniel, el Código Civil instaló esta premisa jurídica de corporaciones de derecho privado sin fin de lucro. Yo ya explicaba que hasta 1925 fueron alrededor de 35 o 37, no está clara la cifra, de iglesias evangélicas que llegaron acá y que adquirieron personalidad jurídica, especialmente iglesias que denominamos nosotros históricas. Pero si uno proyecta después el tema de lo que pasó con la Constitución de 1925, cuando se separa la Iglesia del Estado y cuando a la Iglesia Católica, para expresar su aceptación, hubo que financiarle gastos por 5 años más, eso está establecido jurídicamente, y la Iglesia Católica siguió siendo considerada una persona de derecho público, porque en cierto modo era la representación del Estado Vaticano acá en Chile. Pero a las minorías religiosas, a las iglesias evangélicas, se las siguió definiendo como personas de derecho privado sin fin de lucro. Y recordamos lo que ya decíamos hace un rato, que esa personalidad jurídica originalmente no fue instalada para permitir que hubiera disidencia religiosa bajo el dominio oficial de la Iglesia Católica en la República de Chile, sino que fue una interpretación, una forma que encontraron nuestros ancestros, líderes de iglesias evangélicas y protestantes, para tener personalidad jurídica. Y eso después, si uno lo piensa, proyectado ya en el siglo XX, más o menos hacia fines de siglo, había alrededor de 700 corporaciones de derecho privado religiosa que eran tradiciones evangélicas, que se siguieron constituyendo de la misma forma. Aumentó el impacto de presencia, de número de las iglesias evangélicas, y eso fue presionando para que se empezaran a producir cambios. Después viene, todo el tema de la Constitución de 1980, que lo que hizo en términos de tratar el hecho religioso fue copiar lo que decía la Constitución de 1925. La Constitución del 25, si bien termina con la Iglesia Católica como iglesia oficial, en su definición habla más de una ambigua libertad de cultos, una ambigua libertad de cultos que se repite después en lo que dice respecto al hecho religioso la Constitución de 1980 durante el periodo del régimen militar. Entonces, no hay que olvidar, y aquí yo pongo siempre la atención, que cuando uno habla de libertad religiosa, de libertad de religión, está hablando en el hecho de una especie de techo jurídico. La libertad de religión es un derecho humano fundamental, y este techo jurídico está firmado sobre columnas, y las columnas son, por ejemplo, libertad de conciencia, libertad de culto, libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de proclamación. Entonces, cuando se habla de la libertad de religión hoy día,
Tenemos la ventaja que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se instala Naciones Unidas, cuando se sacan las primeras declaraciones, el hecho religioso, como un hecho libertario, está fundamentado allí. Entonces la libertad de religión hoy día es un derecho humano fundamental. Y ese derecho humano fundamental comenzó a traducirse después dentro de la legislación chilena, y hoy día tenemos, bueno, avances que comentaremos luego, que han significado avances en materia de igualdad respecto del trato del Estado en relación con la multiplicidad de expresiones religiosas que hay en nuestro país. Entonces, ha habido avances históricos, no han sido fáciles, lo ha dicho muy bien Eduardo, no han sido fáciles. Sangre, sudor y lágrimas le ha costado a nuestros ancestros para llegar a regalarnos los espacios de libertad que hoy día nosotros estamos gozando. Y esos espacios de libertad hay que cuidarlos y hay que seguir perfeccionándolos para que el respeto, vuelvo a decir, a este derecho humano fundamental de libertad de religión sea absolutamente pleno. Bueno, hemos colocado en la intervención de Humberto la libertad religiosa como un derecho humano universal. Y este dato es muy importante porque en la presencia, en la instalación, en el testimonio de las iglesias evangélico-protestantes en Chile, además de lo jurídico, además de lo testimonial, es decir, la predicación del Evangelio, hay también toda una dimensión social que tiene que ver con el trabajo que realizan nuestras iglesias, y quisiera pedirle al pastor Eduardo que nos pueda hablar de esa dimensión, la presencia de las iglesias evangélico-protestantes en los sectores más vulnerables, pero también los programas de acción social o de acompañamiento a la situación de vidas más vulnerables, cómo ellas están o cómo ellas acompañan esa situación. Bien, quiero partir por un hecho que me afecta personalmente. Pertenezco a una iglesia que dentro de sus normas tenemos un lema que dice un Dios, un pueblo y una clase social. Ese es el lema de la Iglesia Misión Evangélica Wesleyana y demuestra la preocupación que nos refleja y nos dice el Evangelio cuando el maestro no se queda en un lugar, sino que siempre va donde está la necesidad. Y frente a eso, la Iglesia Evangélica en general tiene un sinnúmero de programas, de espacios donde la acción social está presente. Y cuando hablo de acción social, no hablo solamente del pan, de la comida, sino vuelvo a reiterar, de la educación, del confort de la casa, de la forma de tratar culturalmente, de la educación cívica. Si hay algo que la Iglesia Evangélica creo que ha hecho históricamente, es educar cívicamente a sus miembros. Y eso a nosotros nos ha dado la posibilidad de enfrentar todos estos momentos que ya hemos conversado anteriormente con mucha hidalguía, con mucha integridad. Programas, por ejemplo, estoy recordando el programa Servicio Evangélico para el Desarrollo, que fue un programa histórico y que todavía existe y que todavía está en beneficio y a favor de aquellos que buscan integrarse, que buscan ser hombres y mujeres de bien en nuestra sociedad. Estoy pensando también en una institución como la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, que no solamente tiene que ver también con, vuelvo a decir, la manutención de una familia, sino también el derecho humano de esa familia, en tiempos de crisis y también en tiempos como los actuales. Estoy pensando en otros programas que habían anteriormente en la década del 60, que en este momento me cuesta recordar, pero Ayuda sí, Cristiana Evangélica. Ayuda Cristiana Ayuda Cristiana Evangélica. Yo recuerdo que éramos niños y llegaba a nuestros templos esa ayuda que permitía compartir en la población y con la población de los sectores más empobrecidos de nuestro país,
llevarle un kilo de harina, llevarle un kilo de polenta, un pedazo de queso, cecina, zapatos, ropa. Entonces, todo eso ha sido parte también de la vida de la iglesia, no solamente salir a predicar al aire libre. En nuestra conciencia y en nuestra forma de ser, siempre ha estado y estará presente la búsqueda de la educación integral del ser humano en primer lugar, pero también la búsqueda del crecimiento integral del ser humano. Llámese hombre, mujer, niño, joven, anciano. En la iglesia siempre se ha buscado que ese hombre o esa mujer sea digno, hijo e hija de Dios, que sea digno y digna, hija y parte de un país llamado Chile, que hasta el día de hoy lamentablemente tenemos pobreza, tenemos ignorancia, tenemos falta de tantas cosas. Por ejemplo, la educación no es, curiosamente, no es un deber del Estado estar preocupado de la educación. Aparece en el papel, pero todavía carecemos de eso. ¿Qué decir de los hogares? Hoy día, ¿cuánto cuesta conseguir una casa? ¿Cuánto cuesta arrendar una casa? Entonces, hoy día la iglesia tiene mucho más también que decir frente a esa necesidad, pero reitero y voy a la pregunta que nos hizo nuestro pastor Daniel. Sí, la iglesia, desde que nace, desde su génesis misma, está evidentemente la prédica de la buena nueva, pero también la preocupación por aquel o aquella que es parte de nuestro prójimo. Ni siquiera estoy hablando de la misma iglesia, sino también de aquel que no es parte de la iglesia. Bueno, vamos a continuar nuestro diálogo el día de hoy y nos vamos a remitir, después de una breve pausa, a lo que ha acontecido en nuestro país con las iglesias evangélicas después del proceso de retorno a la democracia. Y ahí entonces vamos a hablar de un tema un poco más actual, destacando sin olvidar estas dimensiones que acabamos de tener, tanto con las intervenciones del hermano Humberto Lagos como del pastor Eduardo Sí. Estamos conversando hoy día sobre la reforma protestante, luterana o la reforma del siglo XVI como paño de fondo para el trabajo pastoral. Cuando hablamos de la reforma del siglo XVI, hablamos de un hecho religioso que surge en Alemania, en Europa, pero que se extiende o se expande por el mundo y ya llega a Chile, ¿no es cierto?, a través de la iglesia luterana o de la fe luterana, pero llega como una iglesia de trasplante, no una iglesia misionera como las que van a venir después, sea la iglesia metodista, presbiteriana o bautista. Hemos hablado en el primer bloque de nuestro programa sobre los aspectos jurídicos, legales, la tarea misionera o evangelizadora de nuestras iglesias y también el trabajo social. En esta segunda parte vamos a conversar con nuestros invitados sobre lo que ha sucedido en nuestro país desde el retorno a la democracia, como dijimos, con lo que hemos llamado la ley de culto o la ley de la libertad religiosa, su génesis, su surgimiento y cómo esto afecta, beneficia o mejor diciendo, cómo esto desafía el accionar, el testimonio, el trabajo de nuestras iglesias evangélico-protestantes en nuestro país. Entonces quisiera preguntar a nuestro hermano Humberto, ¿qué significa esto de la ley de libertad religiosa en nuestro país y el cambio de estatus jurídico, si lo puedo decir de alguna manera? Bueno, es la pregunta hoy día.
Lo que hay que recordar, sí, que cuando ya se inicia el siglo XX, 1909, en el crecimiento evangélico protestante, el movimiento pentecostal fue señero, fue tremendo. Y eso permitió que dentro de los ámbitos de populares y la unión de las tradiciones europeas, de las tradiciones y la novedad del movimiento pentecostal, la presencia evangélica fuera notoria. Entonces, pensando específicamente en lo que pasó después y la situación que hoy día estamos, hay que recordar que cuando se retorna al hecho democrático, se planteó por diversas tradiciones eclesiásticas, entre ellos las que presiden nuestros hermanos Daniel y Eduardo, la necesidad de buscar alguna fórmula que diera respuesta en términos de igualdad jurídica a la presencia del hecho religioso en Chile. Ya dijimos ya que la Iglesia Católica no era iglesia oficial, pero sin embargo seguía siendo y continúa siendo iglesia mayoritaria. Y el año 1990 retornamos a los primeros espacios democráticos y ahí se planteó al presidente Elwin la necesidad de generar análisis sobre lo que pasaba con el hecho religioso en Chile, que había sido tan importante también en términos de promover y defender los derechos humanos durante el proceso dictatorial, que terminaba en ese periodo, por lo menos formalmente. Y el presidente Elwin instruyó a don Enrique Krauss para crear una comisión que diera nacimiento a un estudio básico desde el punto de vista jurídico para avanzar en espacios de igualdad en materia religiosa. En esa comisión se me pidió integrarla, estaba también Patricio Cavada, un experto de tradiciones católicas en libertad religiosa, y integramos esta comisión con tres miembros e hicimos una propuesta, pero originalmente esa propuesta tenía que ver con las iglesias evangélicas, cómo buscar jurídicamente una respuesta desde el punto de vista del Estado para avanzar en el trato que el Estado debía al hecho religioso de las iglesias evangélicas, que ya tenían una presencia muy notoria. Nosotros preparamos un texto, aunque mi opinión era que debía ser un texto de carácter general, que beneficiara a todas las tradiciones religiosas de esa época. Pero estando frente al hecho de que tenía que ser sobre iglesias evangélicas, yo mismo conversé con diversas tradiciones religiosas, entre ellos las tradiciones judías, por ejemplo, y ellos dijeron que no se oponían al hecho de que se estudiara respecto de las iglesias evangélicas y que si había un texto final que a ellos les parecía bien, iban a pedir que se les aplicaran esas mismas normas a otras tradiciones religiosas. Y así se empezó la discusión. El Comité de Organizaciones Evangélicas tuvo una tarea importante en los diálogos que se instalaron, y mientras se hacía el trámite de este proyecto de ley que envió el presidente Elwin, allá se produjo algunos cambios y se hizo lo que nosotros pensábamos que debía hacerse, es decir, se pretendió que se legislara en general sobre el hecho religioso para avanzar en materia de igualdad, y ahí ya el año 1999, si no me equivoco el año, el presidente Frei Ruiz Tagle firmó, o sea, mandó ya, y en el hecho firmó lo que se había aprobado en el Senado y en la Cámara de Diputados respecto a esta ley que se denominó con el número, la ley 19.638, que tiene que ver con esto que muy bien indicaba Daniel, y empezó a operar, pero allí lo importante de esta ley es que establece una forma jurídica que es muy novedosa y que impacta mucho no solo en Chile, sino que en América Latina. Crear una personalidad jurídica de derecho público para las entidades religiosas que se acogieran a esta ley, y eso ha operado, y hasta ahora podemos decir que ha operado de tal manera que hay casi 5.000 iglesias evangélicas y protestantes y de otras tradiciones que se han acogido a esta norma para ser reconocidas como personas de derecho público religioso. Entonces ese es un avance sustancial y que respeta más plenamente lo que hemos dicho, que la libertad de religión es un derecho humano fundamental. Eduardo, Pastor Cid, ¿cómo usted se acuerda de ese proceso de los años 90 que tenía que ver, por ejemplo, juntar en una misma mesa al Consejo de Pastores, a la Confraternidad Cristiana de Iglesia, a nuestros hermanos de la Iglesia Bautista,
quienes por un largo periodo estábamos en distintos lugares, casi en oposición. Pero usted y yo y Humberto claramente participamos de ese proceso. ¿Cómo usted recuerda esos primeros momentos que teníamos por delante? Hoy día uno los puede recordar, digamos, sonriendo, pero eran tiempos muy, muy difíciles que nos tocó enfrentar, pero como para Dios no hay nada imposible, hoy día podemos decir es Benecer. Pero quiero yo hacer un poquito de esa historia, porque desde antes que llegáramos nuevamente a vivir en democracia, en este caso voy a hablar desde la Confraternidad Cristiana de Iglesias, estuvimos preocupados por una ley que favoreciera en justicia el accionar y el actuar de la Iglesia Evangélica Chilena en Chile. Y para ello presentamos más de un anteproyecto a don Patricio Aylwin cuando ya era candidato a la presidencia. Y una vez estando en la presidencia, recuerdo que fuimos invitados a La Moneda, la Confraternidad Cristiana de Iglesias, y como dice nuestro pastor Daniel, perdón, nosotros gentilmente, a pesar de que nos mirábamos como el aceite y el vinagre con otros hermanos en la fe, en este caso el Consejo de Pastores, les invitamos a La Moneda y don Patricio Aylwin nos dijo por qué no éramos capaces de sentarnos en una mesa, encontrarnos como hermanos y hermanas en la fe y trabajar en conjunto acerca de una propuesta de ley que permitiera nuestro accionar de manera pública. Y quiero recordar 3 nombres: Colin Basley, Helmut Nat y Francisco Navalón, que fueron los 3 primeros nombres que se dieron para moderar lo que fue la Coordinadora Evangélica de Chile, que fue la primera entidad que nace posteriormente a la dictadura militar. A partir de ese momento comenzamos a reunirnos siempre estando a pesar de nuestras diferencias, pero había un bien mayor, que era lograr una ley de igualdad religiosa en Chile. Y Colin Basley fue el primer moderador, posteriormente asumió, Colin Basley era de la iglesia anglicana, el obispo Helmut Nat de la iglesia metodista y el obispo Francisco Navalón de la iglesia pentecostal. Ello dio finalmente origen al COE, al Comité de Organización Evangélica, que llevó adelante todo lo que nosotros sabemos ya acerca de la ley de igualdad religiosa. Pero ello también hay que mencionar, nos costó 9 años lograr que esta ley se promulgara. Y que además costó que muchas veces nos dieran con las puertas en las narices cuando teníamos que conversar, tanto en el Senado como en el Parlamento, que nos recibieran, no nos recibieran, de ir y venir desde Santiago a Valparaíso, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas entidades que antes nos mirábamos con mucha distancia, tuvimos la capacidad, yo diría, de sentarnos en una mesa y también de trabajar en conjunto para lograr lo que hoy tenemos. Y eso también permitió, de acuerdo a lo que también mencionaba nuestro hermano Humberto, que esa ley, una vez promulgada, fuera también extensiva hacia otras religiones, otras creencias que también existen en Chile. Y por otro lado, también el cuidado de lo que nosotros teníamos como ley de igualdad, pero no religiosa, sino más bien privada, de cuidar lo que teníamos hasta ese momento. Hoy día Humberto menciona 5.000, en ese entonces éramos solamente 2.000. Preguntémonos qué nos pasó. Bueno, estamos hablando sobre este proceso que ha llevado a las iglesias evangélico-protestantes en nuestro país a cambiar de estatus jurídico, pero también los procesos, las relaciones que se tuvieron que tejer durante ese periodo. Sin duda que ha sido un proceso de aprendizaje, de aproximación, en donde el pueblo evangélico se unió ante una causa mayor, como era esto de la ley de libertad religiosa o la libertad de culto en nuestro país con este nuevo estatus jurídico. Quisiera volver a hablar con el hermano Humberto para que nos cuente cuándo, cómo y quién promulga esta nueva ley que beneficia al mundo evangélico
protestante. Te devuelvo la palabra entonces, estimado Humberto. Bueno, ya ha hecho un muy buen recordatorio, Eduardo. La ley se publica, como decíamos, el año 1999. Pero después, cuando vienen otros procesos de reconocimiento que son importantes, hay que recordar que en el periodo del presidente Lagos, del presidente Ricardo Lagos, se reconoce como día oficial de las tradiciones evangélico-protestantes el 31 de octubre, haciendo memoria de lo que había pasado con Lutero en 1517, si no recuerdo bien. Recién celebramos hace un par de años los 500 años del trabajo de Lutero. Y con esa situación de reconocimiento, después en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se transforma este reconocimiento de día oficial de las tradiciones evangélico-protestantes en el día feriado que estamos nosotros recordando. Pero además, no hay que olvidar que cuando empieza a aparecer esta ley, se empiezan también a resolver otros problemas de orden práctico que se daban, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, en la Policía de Carabineros y aún en la Policía de Investigaciones, es decir, desde el punto de vista de las capellanías. La presencia de capellanías evangélicas comenzó también a operar y a pluralizar lo que antes era un dominio absoluto del catolicismo. Naturalmente el catolicismo cambió muchísimo sus formas de trato y acercamiento a las tradiciones evangélico-protestantes después del Concilio Vaticano II. Hoy día no es el catolicismo que nosotros estábamos recordando cuando era religión oficial. Hay cambios, hay diálogo, hay búsqueda conjunta de perfeccionamientos para respetar esto que tiene que ver con la libertad de religión y en la que se incluye, como os he dicho, la libertad de culto y otras libertades asociadas. Entonces, hoy día, cuando hacemos memoria de esto, es importante recordar y poner el acento en que es el trabajo de siglos de nuestros ancestros para llegar a establecer tratos igualitarios y volver a poner el acento que cuando se hablan de la conocida como ley de culto, la ley 19.638, esta es una ley abierta que permite respetuosamente que diversas tradiciones religiosas que respetan el orden público, las buenas costumbres, la ley, puedan acogerse también a la calidad de personas de derecho público, y eso está dentro de lo que yo les decía, alrededor de 5.000 ya entidades reconocidas. Pero otro dato importante, deben ser unas 4.800 iglesias evangélicas y protestantes que están acogidas como personas de derecho público. Y del total de esas, más o menos el 80% son iglesias de tradiciones pentecostales, para ir reconociendo un poco lo que pasa hoy día. Pero lo que aquí se dice, y lo dice muy bien Eduardo, es el tema de la prestancia que han tenido todas las tradiciones religiosas evangélico-protestantes para unirse tras objetivos comunes, guardando sus propias identidades, pero preservando aquello que es fundamental y que hoy día está vigente y que tiene que perfeccionarse, que es el derecho humano fundamental a la libertad de religión. Bueno, estamos hablando de nuestra situación el día de hoy como Iglesia Evangélico-Protestante en un proceso, en un país que ha vivido distintos procesos, distintas etapas. La llegada, la presencia, la instalación de la fe evangélica protestante en un país con sustrato católico es un proceso muy largo que se ha ido graficando, incluso en los distintos textos constitucionales que hemos tenido como país. Hoy día en Chile celebramos entonces el Día Nacional de las Iglesias Evangélico-Protestantes, celebración que asume CUPREN, y quisiéramos preguntar a Eduardo cuáles son las actividades importantes que se van a realizar todavía en estos días como parte de esa celebración. Sí, bueno, antes de ir a la respuesta a esa consulta, Daniel, yo quiero destacar algo que los evangélicos tenemos como testimonio. Si nosotros reflexionamos en qué tiempo y en qué momento se ha logrado lo que tenemos hoy día, llámese el reconocimiento, después el día feriado, es decir, hoy día reconocimiento anualmente acerca de hombres y mujeres que han sido íconos en nuestra amada patria llamada Chile.
han sido frente a gobernantes, hombres y mujeres, entre comillas, no creyentes. Entonces, me doy cuenta de cómo Dios nos usa o nos ha usado a nosotros los evangélicos para permitir que en Chile, por ejemplo, haya habido una ley de registro civil, de cementerios laicos. Y hoy día también la promulgación de una ley firmada por un presidente no creyente y después un día reconocimiento nacional como feriado de una presidenta no creyente. Entonces, tenemos que reconocer también que Dios obra a través de nosotros en aquellos que nos gobiernan y que no son supuestamente, y que a veces demonizamos lamentablemente y no reconocemos lo que Dios hace a través de nosotros mismos, pero también utiliza a personas que supuestamente no quieren absolutamente nada con la religión, menos con la Iglesia evangélica. Y hoy día, gracias a ellos y a ellas, tenemos hoy día un día nacional, un tiempo para celebrar, un tiempo para conmemorar. Hoy día, como mesa ampliada, nosotros estamos realizando un trabajo que ya viene ya por 15 años, en este caso el reconocimiento, por ejemplo, del Parlamento, a hombres y mujeres que estén en calidad de vivos o también de manera póstuma, reconocimiento a uno por región, por ejemplo, a organizaciones y entidades que también históricamente han hecho mucho por la causa de la fe, por los derechos humanos, etcétera, etcétera. Todo esto a la luz de la Biblia, pero también queremos reconocer a aquellos y aquellas que hoy día, de manera quizás sin querer aparecer en ninguna parte, hacen aportes desde Arica hasta Tierra del Fuego, buscando llevar adelante la tarea que nos convoca el Evangelio. Hoy día tenemos también la posibilidad de tener un día de celebración en el Palacio de Gobierno, de encontrarnos con que fuimos parte también de el primer hombre que nos representó en una oficina que solicitamos, oficina de asuntos religiosos. Tenemos a nuestro hermano Humberto Lago, que está aquí al lado mío, las capellanías, el tema de la educación, vuelvo a reiterar nuevamente el tema de la educación, el tema de la salud, en fin, hay un sinnúmero de tareas que hasta el día de hoy nosotros formamos comisiones o subcomisiones con diferentes ministerios, con diferentes entidades públicas y del Estado que nos invitan para aportar desde la perspectiva evangélica. Por lo tanto, de hecho, en este mismo lugar donde tenemos nuestra oficina, habrá un museo que tratará de representar la historia desde antes que la Iglesia se instalara en Chile, cómo nosotros tenemos que ver con el arte, tenemos que ver con la música, tenemos que ver con la evangelización, en fin, la Iglesia tiene que ver con un todo. Y ese todo tratamos de presentarlo y tratar de socializarlo a través de estos mismos programas como el que estamos viviendo. Bueno, estamos hablando desde una perspectiva o de un eslogan que dice somos fe con historia. El día de hoy hemos conversado con dos queridos hermanos de mucho tiempo que hemos trabajado, que hemos participado de la vida de las iglesias evangélico-protestantes, que nos hemos vinculado con el trabajo ecuménico y también con el trabajo o el testimonio interreligioso. Hemos hablado hoy día con Humberto Lagos, sociólogo, abogado, profesor de Derecho, profesor de Teología, una persona a quien tenemos en gran estima y mucho cariño. También hemos tenido como invitado a nuestro pastor Eduardo Cid, quien nos ha acompañado en un largo periodo y es pastor de la misión evangélica wesleyana y que tiene un trabajo en la iglesia wesleyana, pero también en organizaciones evangélico-protestantes y en organismos ecuménicos. Agradecerles a ustedes por el tiempo que nos han acompañado, agradecerles por su paciencia, por escucharnos, por vernos y también desearles que el Señor bendiga su vida, su ministerio y el trabajo que realizan las iglesias evangélico-protestantes en nuestro país. Agradecer a la Comisión 31 de Octubre que me ha invitado a realizar estos 4 programas y ahora dejo con muy poco tiempo a nuestros invitados para que se puedan despedir de usted, esperando volver a encontrarnos y volver a vernos en la medida que así el Señor lo estime justo y necesario.
Humberto, la palabra para despedirse. Un saludo cordialísimo primero a ustedes, luego a quienes están viéndonos, hermanas y hermanos, y gente que está interesada en conocer esta parte de la historia de Chile que a veces no es muy visible. Y como se hablaba de educación, un abrazo fraternal para recordar que en octubre el Colegio Bautista de Temuco cumplió 100 años de impartir educación en perspectiva ético-cristiana. Eduardo. Bien, agradecer a Dios en primer lugar por este momento, agradecer la invitación que gentilmente nos hizo nuestro pastor Daniel y recordar también que la educación es fundamental en todo orden de cosas. Yo quiero en este momento simplemente recordar mi experiencia educacional desde la perspectiva teológica, enviar un cariñoso saludo a todos quienes hoy componen la Facultad Evangélica de Teología, donde comencé a formarme teológicamente hablando y donde hoy también tengo gratos recuerdos y amigos que hasta el día de hoy nos encontramos. Y vuelvo a reiterar a la Iglesia, eduquémonos porque la educación permite sabiduría y la sabiduría nos permite actuar como buenos hombres, como buenas mujeres por este hermoso país llamado Chile. Gracias. Bueno, con la intervención del pastor Eduardo Cid terminamos, reiterando que yo soy el profesor Daniel Godoy, pastor presbiteriano, actual rector de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, y les invito a quienes tengan interés en estudiar teología que lo puedan hacer con la comunidad teológica a través de la Facultad Evangélica de Teología. Estimados hermanos y hermanas, amigos y amigas, que el Señor les bendiga.